Buenas tardes. Entonces este es un curso de Análisis Matemático 1 de la especialidad metalúrgica, es el curso 1T1. La idea para la clase de hoy es tener una revisión, digamos una clase en vivo de revisión sobre todos los conceptos de límites y hacer, si podemos, una pequeña introducción sobre derivada, que es la clase que viene. Yo aquí tengo digamos, la última presentación. Voy a pasar, porque ya consulté si había dudas. Voy a sacar mi video para no molestar la presentación. ¿Todos ven el cursor? No de Sí, momento. veo la pantalla donde dice Zoom. ¿Ven la pantalla en donde dice definición de continuidad? No. No, profe. No, profe, se entraba. Está en el Zoom. Ahí. No. No, tampoco. Ahora Ahora sí. Ahí. Sí. Ahí sí, ¿ven el cursor? Sí, profe. sí. Sí, profe. Bueno, un poco para despertar el debate, digamos, y tener esto que es la ida y vuelta que tenemos que tener en este tipo de clases de revisión. Yo seleccioné como para empezar esto de definición de continuidad, que tal vez es lo más importante, digamos, el tema más relevante digamos, de la herramienta límite. O sea, es como la aplicación directa de la herramienta. Si bien en las clases anteriores ustedes van a poder ver y repasar también cómo hacer o cómo llegar a un análisis de un punto en una función o de un punto para tratar de clasificar una continuidad. Esto un poco es la parte genérica, digamos, y que comienza aquí a la izquierda, digamos, comienza con una función, o sea, dice y igual a f de x. Esa y igual a f de x, que es una función que aquí en el gráfico está como esta línea, y nombrada aquí arriba como f de x, dice de que va a tener un x igual a x0 aquí abajo en el eje de las x, está nombrado x igual a x0 como un punto inicial, digamos así, y después un i sub 0 que básicamente es el f de x sub 0, o sea, la función valuada en x sub 0 o la imagen de este dominio en x sub 0. Entonces, aquí en el eje de las y, donde vamos a encontrar los valores de la función, tenemos esa misma, encontramos ese valor del i sub 0. Entonces, si nosotros incrementamos, noten aquí en este pequeño paréntesis que dice, incrementamos el valor, digamos así, de la variable independiente, o sea, del x sub 0, al x sub 0 le sumamos un delta x o lo llevamos a un valor x cualquiera, que sería ese punto sin ninguna descripción, vamos a tener que si subimos y luego hallamos la imagen de ese punto, también en la imagen va a repercutir, digamos así, el delta, ese incremento, pero ahora como delta i, porque el eje de la imagen es distinto al eje del dominio, o el eje de las x es distinto al eje de las y, pero en realidad están relacionados por la proporcionalidad que otorga, o la relación, mejor dicho, que propone esta función f de x. Entonces, por eso decimos que el i sub 0 más el delta i va a ser igual al f de x sub 0 más el delta
X. Como la idea es hallar o generar el análisis, digamos, entre estos dos puntos, por esto eso está la flecha y un punto genérico ahí entre medio, digamos así, de la función, vamos a tener que aislar. Ahora nos vamos a basar exclusivamente en la, digamos así, en el incremento de la variable dependiente o de la variable y. Entonces, ¿qué hacemos? Algebraicamente vamos a pasar el i sub 0 al otro miembro, restando. Entonces, allí vamos a tener definido el incremento en i, o el incremento de la variable dependiente. Como i sub 0 va a ser igual al f de x sub 0, lo reemplazamos y allí vamos a obtener, digamos, la expresión completamente en función de el f de x de la variable del delta i. Entonces, ahora con esto tenemos que relacionar, digamos así, el concepto de continuidad, que nosotros sabemos que una función es continua si el límite de esa función es igual a 0 para cuando el delta x tiende a 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviendo esta x en el sentido de la flecha, haciendo que el delta x se haga cada vez más pequeño. Si nosotros en vez de esta x tomamos esta x, esta cada vez más cerca del x sub 0, el delta x se va a achicar. Entonces, allí vamos a tratar de verificar esa condición inicial. Bueno, por medio del planteo, ahora reemplazo en el límite lo que la expresión, digamos así, o el valor del delta i, o sea, del incremento de la función en relación a los f de x, por propiedad de límites operamos. Entonces vamos a hacer una, digamos así, vamos a llegar algebraicamente desde el corchete, digamos así, vamos a llegar hasta un planteo de que el límite de f de x sub 0 más delta x, esta parte, siempre para delta x que tiende a 0, va a ser igual al límite de f de x sub 0, para cuando delta x tiende a 0. Entonces, ahora, si esos dos límites, digamos, son iguales, podemos decir que el límite, digamos así, de x más delta x va a ser formado por el límite del f de x más el límite del delta x. Y por otro lado, vamos a tener que si nosotros solucionamos, o sea, resolvemos estos dos límites, vamos a obtener el valor del f de x sub 0, debido a que el límite de delta x para cuando delta x tiende a 0 es 0. Es decir, este punto a este punto, el paso que hace es que resuelve este límite, es 0, y resuelve este límite y es f de x sub 0. Entonces, esto implica de que el límite para f de x, tanto cuando x tiende a x sub 0 o cuando delta x tiende a 0, que sería lo mismo, va a ser igual al f de x sub 0. Es decir, a la función evaluada en el x sub 0. Gráficamente, aquí tienen que notar dos cositas. Uno, que casi todos los planteos en el análisis matemático van a tener un desarrollo genérico, o sea, de fórmulas, digamos así, que se va a representar en un gráfico.
Esto pasa casi siempre. Siempre es como que se está buscando la relación gráfica porque es la relación con que se ve cada uno de estos puntos. Entonces, este punto, que es el punto inicial, el x sub 0, que es el punto inicial, fue con un incremento y luego volvió cuando ese incremento tendía a 0, o sea, el delta x tendía a 0. Eso significa que con la herramienta límite nosotros hemos venido analizando punto por punto esta trayectoria, digamos así, en la función. Y esa trayectoria va a culminar, digamos así, en el punto que nosotros hemos definido inicialmente como x igual a x sub 0. Esta es la herramienta, entonces, con la cual vamos a analizar una función en un intervalo de dominio y también de imagen delta x y delta y. Eso es un poco lo que quería tomar como resumen de todo lo que es el límite. Luego, si este punto x igual a x sub 0 estuviese con alguna incertidumbre hacia ambos lados, es lo que decimos, o sea, este mismo análisis de los límites como hacia un lado y hacia el otro. ¿Esos límites cómo los llamamos? Los límites laterales. Límites laterales, exactamente. Que decíamos por izquierda y por derecha. Entonces, este mismo análisis, los límites laterales es idéntico, solo que describimos el izquierdo y el derecho para saber y poder tener una, digamos así, un análisis de lo que es el valor de una función en ambos laterales, digamos, en un límite izquierdo y en un límite derecho. Con eso, un poco quería darle digamos así, esperen un poquito, quería darle esperen que no encuentro, el resumen, digamos así, de lo que es la herramienta límite. Luego hay una cuestión importante, déjenme que busque la presentación, que es 6.1, que es de los límites notables, digamos. Ahí ven la presentación en su pantalla. Discontinuidad y límite notable. Infinitésimo. A ver ahí. Ahí, discontinuidad y límite notable, ¿lo ven? No, profe. No, profe. No. No, profe. No se ve. A ver, vamos de nuevo. Avísenme cuando logren ver discontinuidad y límite notable. Ahora sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, aquí también voy a sacar mi video para hacer más ágil. Aquí, bueno, esta presentación también es bastante importante porque está la clasificación de las discontinuidades, esto de los límites, y quiero llegar a esto, a los límites notables. Los límites notables son límites que nos ayudan mucho porque nos ayudan
en el sentido de que sabiendo o teniendo el concepto teórico, digamos así, de qué es un límite notable y cómo se resuelve, en el práctico tenemos una herramienta muy valiosa. La herramienta digamos así, de los límites notables es que básicamente el límite por ejemplo, el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0, su valor, digamos, el resultado es conocido, es 1. Lo mismo para tangente de x sobre x, lo mismo para 1 más 1 sobre x elevado a la x, que en este caso no es 1, pero es el número e. Bueno, es una familia, digamos así, de límites notables, ustedes lo van a encontrar después en una tabla. No es necesario 100% que se lo acuerden de memoria, pero sí de dónde viene, y para eso quería ver en lo que es digamos así, el desarrollo, algunas cuestiones importantes. En forma general, los dos límites notables más conocidos son seno a la n, como exponente, digamos, de ax. Ax sería el argumento de esa función trigonométrica. Y como, digamos así, como denominador, va a tener una, digamos así, una configuración similar a lo que es el argumento. Pero esto no quiere decir que sea el argumento. Esto es el denominador, digamos así, el denominador de una fracción, que también tiene un exponente y que, como la configuración lo indica, el exponente de la función trigonométrica seno va a tener que ser igual que el exponente del denominador. Y la base, digamos así, de ese denominador, ax o alfa, ax igual al ax del argumento de esa función trigonométrica. Y lo mismo para la tangente. Cuando todo eso se cumple, esto es igual a 1. Entonces, para poder llegar a eso, hay que tener en claro dos cosas. Primero que en un círculo de radio unitario, ustedes ven aquí, este es el valor del radio, en una posición cualquiera de ángulo, vamos a tener el ángulo, digamos así, que me define la posición del seno, aquí en azul, el coseno en rojo y la tangente en verde. Entonces, si nosotros vamos a cómo analizar esto, lo tenemos que analizar en el primer cuadrante. Esta es la primera condición. Y básicamente hay dos caminos. El camino que ustedes ven aquí es el camino reducido, digamos, porque hace el análisis en función de las longitudes. Noten que aquí está la longitud CA, la longitud DB, el arco CB y bueno, la condición que básicamente A está entre 0 y 90 grados. Esto en realidad no es del todo cierto porque el planteo completo de esto es hacer un análisis de áreas, no de longitudes, porque aquí las longitudes están como distorsionadas porque tenemos, primero que hacemos un análisis muy visual y segundo que vamos a tener aquí un arco con un tratamiento en radianes y versus unas funciones trigonométricas. Entonces, cuando esto lo hacemos con área, son longitudes de un triángulo, digamos, o sea, la base y la altura de un triángulo, la base y la altura del otro triángulo con la tangente, y el área de una semicircunferencia, más fácil de reconocer como una porción de pizza, digamos, que comparamos entre sí
y que lógicamente vemos que el área de una es de esta primera, es menor al área de la semicircunferencia, y esa es menor al triángulo mayor. Entonces al final esto se cumple, pero bueno, viene desde allí. Entonces luego cuando ponemos estas condiciones, tanto para el seno, por ejemplo, diciendo que el seno de alfa es menor que alfa, menor que la tangente de alfa, que básicamente es la descripción de esto, el acomodo de esto. Luego hacemos, bueno, todos los pasos trigonométricos, no me quiero detener mucho aquí, pero básicamente son los pasos trigonométricos en una desigualdad, en la cual llegamos a decir, bueno, si aplico límite a todo, en un momento voy a tener que el límite de 1 para alfa, para A que tiende a 0, es 1. Y el límite del coseno de A para A que tiende a 0, este límite también es 1. Entonces, como estoy entre dos extremos que me dicen que es mayor o igual a 1, menor o igual que 1, el único valor posible, digamos, de resultado es 1. Eso es el análisis hasta acá de lo que es la fórmula, digamos así. Y esto, lo que le quiero agregar a esto es que nosotros partimos del seno, pero también podemos llegar a esto. Dijimos que también había otra función que era la tangente en estos límites notables. Entonces, si aquí, en vez de reemplazar seno sobre coseno, hacemos la inversa, coseno sobre seno, a esto lo transformamos como tangente, cuando lleguemos aquí vamos a tener la estructura esta de la tangente en vez de la del seno, y vamos a tener básicamente los dos resultados. Entonces, los dos resultados surgen de este mismo análisis. Y si ustedes ven aquí, en este valor final, digamos así, vamos a tener que el valor del coeficiente, acá justo es el mismo, pero el valor del coeficiente que está en el argumento es el mismo que el valor del elemento, del coeficiente, digo, del elemento que está en el denominador. Y el exponente, exactamente el mismo. El exponente acá de la función trigonométrica seno es 1, y aquí también. Entonces, esas son las condiciones, es decir, nuestro punto de partida para el análisis de los límites notables, van a ser estas dos estructuras, y que tenemos que tener una cierta, digamos así, memoria para no olvidarnos que el argumento tiene que tener la misma estructura en el denominador que en el argumento de la función. Eso luego en el práctico lo van a ver, esto se lo puede trabajar, y podemos hacer un límite notable con adiciones en ambos miembros. O sea, podemos agregar en ambos miembros elementos para llevar un límite que no es notable directamente a hacer un límite notable. ¿Y por qué lo querríamos hacer? Porque sabemos que vale 1, sabemos cuál es su resultado. Lo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido es que digamos así, la expresión no me cambie. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente pasa? Este coeficiente no está en el denominador, está en el argumento. Si yo lo agrego en el denominador, también lo tengo que agregar en el numerador, algo muy sencillo. Pero luego, eso lo tenemos que sacar del límite como una constante, porque no es la parte del límite notable. El límite notable es otra que sí o sí tiene que, repito, obedecer a esta estructura. Entonces, esta parte del límite tendrá la resolución que siendo igual a 1, y el coeficiente quedará como un coeficiente también en el resultado.
Bueno, esto es lo que más quería destacar, digamos así, de todo lo que es la parte de límites. ¿Mm? Y obviamente que si hay alguna consulta, justamente esta clase es para revisar. Por favor, abran su micrófono y estoy dispuesto a escucharla. Profe, yo tengo una duda. Sí, la escucho muy bajito, perdón. A ver si me escucha mejor. Sí, ahí mejoró. Bien. Profe, en la parte del desarrollo teórico que hizo recién del seno y de la tangente, Sí, en ese mismo, la parte de la recíproca, ¿no debería ser coseno sobre seno? Porque si está todo al revés, digamos, o sea, por ejemplo, si el seno de A o de alfa estaba puesto arriba, la recíproca sería uno sobre el seno, uno sobre A, y uno sobre tangente sería coseno sobre seno. Porque si después multiplicamos todo por el seno, se simplifica y quedaría el coseno libre. sí, Y tenés razón. quedarías. Sí, 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 tenés razón. Ahí no se invirtió en esa última fracción, no se invirtió porque se invierte todo. Así como el seno pasa a ser 1 sobre seno, ¿m? El seno de alfa pasa a ser 1 sobre seno. O sea, ¿qué es la recíproca? Es la inversa, y al hacer la inversa se invierten también los signos de la desigualdad. Entonces, la inversa del seno de alfa va a ser 1 sobre el seno de alfa. Invierto la desigualdad, alfa, la recíproca es 1 sobre alfa, invierto la desigualdad, y seno sobre coseno sería coseno sobre seno. Es correcto, Bien, gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Me escuchan bien, no? ¿Alguna otra consulta? No, profe, por ahora ninguna otra consulta. Bueno, yo acá entonces tengo una propuesta para decirles. ¿Quieren que veamos algo de la clase que viene o eso lo dejamos para después y le doy más tiempo para que la vean a la clase? Vamos a ver algo de infinitésimo, profe. No, de infinitésimos en realidad era lo que ya les mostré, digamos. La idea de infinitésimos era ver toda la parte del análisis ¿cómo es? Del análisis de la definición de continuidad y el análisis de cómo hacer en ese límite, cómo hacer genéricamente ese análisis. La propuesta sería, si no quieren que revisemos más hacia los límites, ver la clase que viene, comenzamos, que la voy a subir hoy, comenzamos con derivadas. Entonces, podemos cortar con límite para que ustedes vean derivada y revisamos derivada más adelante, o ya hacemos una introducción para derivadas y ustedes ven la clase. Yo lo que no entendí de límites notables es el límite que tiende a infinito. Ese no lo entendí. ¿Cuál es el límite que tiene infinito? Que es igual a E. Este. Sí, es esos. Bueno, este límite, digamos, para desarrollar este límite, se hace por el binomio de Newton. Entonces, lo primero que tienen que tener presente es cómo se arma el binomio de Newton. El binomio de Newton se arma. El binomio de Newton es justamente una estructura, digamos, que tiene dos partes, por eso bi, y digamos,
adición o sustracción también, puede ser, y eso tiene un exponente. Entonces, el binomio se desarrolla de la siguiente forma. Esto es digamos, un planteo, una estructura que siempre se hace de esa forma, ¿no? Entonces, es el primero a la n, digamos, el primero al exponente completo, y luego sumado más n por a elevado, o sea, la base, el primer elemento del binomio, elevado a la n-1, o sea, al mismo valor de la, digamos así, del exponente, menos 1. Y luego continúa por b, que sería el segundo elemento del binomio. Todo eso sería el segundo miembro. El segundo miembro termina en el más. El tercer miembro es más n, o sea, el exponente, por n-1 sobre 2 numeral. Producto de a la n-2 por b a la 2. Si ustedes se fijan, aquí aparece esta fracción y el coeficiente del a acá empezó entero, digamos. O sea, empezó, no entero digo, sino como estaba en el binomio. Luego se le resta 1. Y aquí, el primero, en el primer término, el segundo elemento del binomio no aparece, porque es como si tuviese el b a la 0. Entonces, uno empieza desde 0 y el otro empieza desde el máximo, que sería n. En cada término uno va a ir disminuyendo de exponente, por eso aquí tenemos n-1, y el que empezó en 0 aquí incrementa 1. Entonces por eso acá es b a la 1, digamos, si pudiésemos poner acá sería b a la 1. Esta estructura se hace hasta que n valga 0, básicamente. Se hace desde que n vale 0 en el primer elemento, o sea en b. Acá en este primer término, el exponente en b vale 0. Y se hace hasta que el exponente en b vale n, o sea, el inverso del que arranca. Si ustedes ven aquí, el último es b, o sea, el segundo elemento al máximo exponente, es decir, a la n, y el a es a la 0. Es decir, exactamente a la inversa que como inició. Y esto se va repitiendo todas las veces y se le van agregando términos. Si n vale 2, ya lo sabemos todo, es muy fácil. Es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es el binomio de Newton, solo que es la parte sencilla, es cuando el exponente vale 2. Cuando el exponente vale 5, también lo podemos hacer, y lo tenemos que hacer con esta estructura, con este desarrollo, y estas fracciones básicamente son las constantes, digamos, del binomio. Es una forma de tener digamos así, el carácter universal, darle el carácter universal del binomio de Newton. Entonces, esto es medio complicado, y si esta parte empieza complicada, luego se complica más. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un binomio, fíjense, yo acá tengo un binomio que es igual al número e. Si yo desarrollo este binomio, lo tengo que desarrollar así, a ciencia cierta, lo tengo que desarrollar para un número que no conozco, que es x. Entonces, si vamos ahora al desarrollo, digamos, propiamente dicho, vamos a tener que analizar en una sucesión, digamos. O sea, analizamos el límite, pero del punto de vista de una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión de cosas, una sucesión de términos. Entonces, la sucesión de términos aquí son el 1 a la n por el coeficiente y todos los términos que hacen
este desarrollo. Cuando toma este desarrollo, si ustedes ven, todo esto es genérico, todo esto es exactamente lo mismo que esto, salvo que acá A vale 1 y B, ¿cuánto vale? 1 sobre X. Exactamente, 1 sobre X. Entonces, esta filmina no es ni más ni menos que esta, desarrollando y reemplazando aquí el 1 y aquí el 1 sobre X. Cuando yo tengo todo esto desarrollado, lo tengo en forma genérica. Entonces, en forma genérica, yo ahora tengo que poner un número, digamos así, para poder dar el valor. Entonces, el número va a ser n que tiende a infinito. El número que yo necesito llevar es n que tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, los términos que tiene ese binomio son muchos, digamos. Acoplando, digamos, todos esos términos y recordando que, digamos, que la forma polinómica, digamos, yo la puedo tener de esta forma, un polinomio de grado n arriba y un polinomio de grado n abajo, empiezan a surgir algunas definiciones. ¿Cuál es la primera definición? La primera definición es que cuando yo tengo una función g de x sobre h de x, es lo mismo que tener el coeficiente, digamos, de la función g de x sobre el coeficiente de la función h de x, que está representado aquí como a sub 0 y b sub 0. Por lo tanto, aquí digamos, el límite planteado va a ser igual a 2, que viene de aquí, 2 que viene de aquí, más 1 sobre 2 numeral, más 1 sobre 3 numeral, más 1 sobre 4 numeral. Es decir, los coeficientes, fíjense que esto son los coeficientes de cada uno de los términos, de los infinitos términos que tomamos en el binomio inicial. Entonces, cuando yo esto lo calculo, me da el número periódico E, que cuánto vale, y en ciencia cierta no sabemos cuánto vale porque es periódico, pero normalmente decimos 2,71828. Y sigue. Fíjense que acá dice 2,71828 y sigue. ¿Y cuánto sigue? Porque esto, recuerden que viene del mismo carácter, digamos, sucesivo que tiene esta serie. Como esta serie la definimos nosotros, porque si no, no para, mientras más términos le pongamos aquí, es decir, 1 sobre 6 numeral, 1 sobre 7 numeral, 1 sobre 8 numeral, mientras más términos agreguemos, más precisos hacemos este número. Eso es una característica de sucesiones y series, que a medida que más términos yo utilice, voy a tener más decimales aquí o más precisión en el resultado. Entonces, ahora llevándolo al inicio, voy a tener el planteo general, digamos, del límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, es también notable y vale el número e. Y también se cumple para cuando esto está inverso, o sea, para cuando está, digamos, para cuando la base es 1 más x, y en ese caso el exponente es 1 sobre x. Esas son las configuraciones, digamos, que también nos tenemos que acordar, y obviamente que hay muchos más límites notables, pero a medida que más compleja es el análisis, más complejo es el tratamiento, ¿no? Profe, yo que le quería consultar. Sí.
¿Cómo sería alguna pregunta de un parcial teórico de matemáticas, de análisis matemático? Bueno, una pregunta teórica, por ejemplo, son las condiciones de continuidad. Condiciones de continuidad o alguna característica relacionada a esto que estamos viendo, digamos, relacionando acá, por ejemplo, entre las discontinuidades, los tipos de discontinuidades, es decir, si hay una función y ustedes conocen la parte teórica, en realidad la están aplicando en el práctico. Por eso el teórico y el práctico es una sola materia. Entonces, conociendo estos análisis, utilizando la herramienta límite, básicamente el objetivo es saber si en una función, f de x, como dice ahí, estamos teniendo o no una discontinuidad. ¿Y desde dónde lo vamos a ver? Desde el análisis del dominio. Entonces, la pregunta teórica puede venir definir el dominio de una función, por ejemplo, o cuál es el punto a analizar de una función digamos así, para clasificar su discontinuidad. Entonces, en la función, ¿qué es lo que buscamos, digamos, para saber en dónde tenemos que analizar si hay continuidad o no? Es una pregunta. ¿Qué buscamos? Que se cumplan esas tres condiciones. Sí, pero esa condición se va a cumplir solamente para X que tiende a A. ¿Qué necesitamos antes de aplicar un límite? Cuando estamos armando el límite. Que la función esté definida en A. Esa ya es la condición. Pero ¿cómo armamos el límite? ¿Cómo sabemos dónde está esa A? Profe, en el chat dice que el límite y la función sean iguales. Sí, volvemos de nuevo. Esa es la condición de continuidad. Pero para armar el límite, o para saber si esa continuidad, para resolver, digamos así, ese límite y clasificar esa discontinuidad, primero hay que armarlo. Y el punto en donde nos situamos es el punto donde la función es indeterminada. Por eso es tan importante el análisis del dominio. El análisis del dominio, si ustedes recuerdan, exceptúa normalmente a algunos valores. Esos valores exceptuados están asociados a una indeterminación. Y la indeterminación está asociada a la discontinuidad. Entonces, para saber, por ejemplo, no sé si tengo alguna función acá. No hay función. Acá, por ejemplo. Acá tengo la función. Para la función raíz cuadrada, cúbica, la que sea, de una función, x menos 2, tenemos que analizar primero el dominio para saber que esa función, para empezar a conocerla la función. Entonces, ahí vamos a saber clarito que esa función empieza, su origen es en 0. No tiene valores negativos. Directamente no existe la función en valores negativos, por ejemplo. En esta, debemos conocer la función para saber que el análisis, si ustedes se fijan ahí en los límites ya están armados.
tanto el derecho como el izquierdo. ¿En dónde está armado? ¿Dónde está focalizado el En uno. análisis? En uno. ¿Y por qué? Porque es indeterminado la imagen. Exacto, es indeterminado. Cuando X toma 1, la función no se puede resolver. Entonces, ahí es donde está nuestro alerta y de decir, ¿qué pasa acá? No sé, no sabemos qué pasa hasta que no apliquemos el límite. Y después de aplicar el límite y ver estas condiciones, cuáles de ellas se cumplen, vamos a decir, el límite es de tal o cual especie y vamos a poder graficarlo. Recuerden que muchas veces nosotros empezamos con una función, por ejemplo, esa función, pero empezamos con la función algebraica, no con la gráfica. Desde la función tenemos que establecer la gráfica. No sé si eso responde un poco a la pregunta. O sea que primero analizamos la continuidad y esta no da un indicio de la indeterminación, ¿o es al revés? A ver si algún compañero puede responder. ¿Nadie? ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta, por favor. Sí, preguntaba si primero, analizando la continuidad, esta no iba a dar un indicio de la indeterminación, o si bien era al revés. Se analiza primero el dominio, o sea, la continuidad. Si hay una parte que es indeterminado, significa que es discontinua. Perfecto. No, digamos, nunca es tan tajante, pero está muy bien la respuesta. A la pregunta yo le agregaría desde dónde partimos. Si vamos a partir desde la gráfica o vamos a partir desde la expresión de la función. Como está planteada la pregunta, está perfecta la respuesta, porque si no aclaras es la expresión. Si no, de la otra forma tenés que decir la gráfica y ahí empezamos a analizar si es una asíntota, si es un valor, si tenemos que encontrar el verdadero valor de la función, o sea, básicamente qué tipo de discontinuidad y de salto tiene. Pero la respuesta correcta es esa. Analizamos el dominio y con el dominio nosotros detectamos una indeterminación. Y la indeterminación va a estar asociada a un tipo de discontinuidad que puede ser evitable o, bueno, todas las demás categorías, digamos. ¿Otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, me parece que ya se ha hecho medio larga la clase, con lo cual creo que empezar con la introducción de derivada va a ser medio mucho. No quiero que sea demasiado larga la clase, con lo cual si no hay ninguna otra consulta, damos por finalizado y les recuerdo que por favor vean de ir haciendo estos temas en su carpeta. Eso les va a ayudar no solamente a fijar conocimientos, sino también a tener el material de estudio propio, que es muy útil en el momento de los exámenes. Bueno, si profe. no hay ninguna otra duda, Bueno, profe. los saludo. Hasta luego, hasta la semana que viene. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos.